materia en lo que estábamos conversando hace 8 días para seguir con la línea. Hace 8 días terminamos con el milenio. ¿En qué consistía pues el milenio? Hablamos un poquito acerca también de la línea de tiempo después del arrebatamiento de la iglesia. Recuerden, hermanos, de que hasta que no llegue el arrebatamiento de la iglesia, no sabemos el día ni la hora, no tenemos tiempo. Estamos en el tiempo del reloj de la iglesia, estamos en el tiempo de la gracia, estamos eh, recorriendo este tiempo de la gracia, no tenemos la fecha exacta del arrebatamiento de la iglesia, no tenemos el momento exacto en que Cristo va a venir. Es probable que usted va a recibir mucha información a través de las redes de personas que están diciendo en qué día o en qué año el Señor viene por su iglesia. No vaya a creer porque la Biblia no muestra fecha, no muestra año. De hecho, dice la Biblia que será en el momento menos pensado. En un abrir y cerrar de ojos será el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, ya bíblicamente sí nos habla de un tiempo. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Quiero otra vez recordarles lo que les decía hace 8 días y hace 15 días también, que la Biblia es profética desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el libro de Génesis, que son los inicios y los albores de la creación, ya hay escatología, ya hay profecía. ¿Qué es escatología? Nos habla, o la escatología nos enseña de los eventos próximos o los eventos últimos. Desde Génesis ya hay profecía y todas esas profecías se han estado cumpliendo milimétricamente exactas. Es decir, de que no tenemos un libro donde diga, no, mira que esta profecía no se cumplió. No, todas se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. La profecía del Mesías se cumplió al pie de la letra. Isaías, 700 años antes, dijo que una virgen concebiría, daría un hijo, y así sucedió. También Miqueas habló de en qué lugar iba a nacer el Mesías, pero tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña entre las naciones de Judá, de ti saldrá el Señor de Israel, porque sus salidas son desde el principio de la creación. Mire que todo esto son escatologías del Antiguo Testamento que se cumplió al pie de la letra. Incluso la entrada de Jesús encima de un pollino hijo de asna también fue profecía en su tiempo. Isaías lo dijo, pero tú vienes montado sobre un pollino hijo de asna, pero tú manso, esa profecía ya se cumplió. Todas se cumplieron milimétricamente. El Calvario, Isaías 53, ese texto en su tiempo era escatológico, en su tiempo estaban esperando, se cumplió al pie de la letra, que fue el Calvario. Ahora, ¿qué profecías faltan? Bueno, falta el arrebatamiento de la iglesia, básicamente. Se va a cumplir de seguro, porque si se cumplieron los demás al pie de la letra, ¿por qué no se va a cumplir este? Entonces también estamos en esa esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, eso quería decirles para que no tengan o no pongan en tela de juicio las profecías bíblicas. Todo se ha cumplido, todo, absolutamente todo, y se están cumpliendo y se van a cumplir. Ahora, después del arrebatamiento de la iglesia, sí tendremos una línea de tiempo. Lo muestra el profeta Daniel en el capítulo 9 de las 70 semanas. Nos habla de la última semana, 7 años. Ahora bien, en esos 7 años hay dos cuadros, los que nos vamos con el Señor en el arrebatamiento y los que se quedan. Eso lo hablamos con lujo de detalles hace 8 días. Aquí se va a celebrar la gran tribulación, se va a manifestar el hombre de pecado como un hombre político, intelectual, que será un gran influencer, va a influenciar prácticamente al mundo, pero después de los 3 años y medio intentará entrar al terreno religioso y donde querrá que Israel lo adore porque él se considera el Mesías. Israel no lo va a adorar porque Israel va a sospechar y estará analizando que este hombre intentará cambiar la ley de Moisés, como lo dice Daniel. No va a creer en el anticristo la mayoría del pueblo de Israel y el anticristo se va a encender su ira sobre Israel, se conseguirán unos aliados, habrá guerras mundiales, habrán misiles, habrán infecciones, enfermedades, bueno, eso traerá toda la gran tribulación, eso lo muestra Apocalipsis, las trompetas, las copas de la ira, todo eso se vendrá en esos 3 años y medio de la gran tribulación.
donde se va a fraguar fuerte. Y los que nos vamos con el Señor, pues celebraremos el tribunal de Cristo, que también lo hablamos hace 8 días, y las bodas del Cordero. Regresaremos, y a lo que regresemos, vamos a celebrar, bueno, le pondremos fin a la guerra, a la guerra de Armagedón, que es el final de la gran tribulación. Pues cuando regresemos, eso lo dice Apocalipsis 19, le pondremos fin, Cristo le pondrá fin a la gran tribulación y a la guerra de Armagedón, que se va a librar, según Apocalipsis 16, en el valle de Josafat, o en el valle de Megiddo, que quiere decir Armagedón. Eso está en Apocalipsis 16. Allí el Señor, capítulo 19, le da fin a la guerra de Armagedón, le da fin a la gran tribulación. Ezequiel, no sé si el hermano José Luis me vino a la mente, me puede buscar ahí. Ezequiel nos muestra de que por el Espíritu profetiza que se va a demorar 7 meses el entierro de toda la mortandad que va a dejar la guerra de Armagedón. 7 meses. Pronto ahorita lo busco, creo que es en el profeta Ezequiel. Nos habla de 7 meses de depuración. Imagínense, va a ser tanta la mortandad que va a dejar la guerra de Armagedón que Dios le muestra a Ezequiel que son 7 meses el entierro de todo el resultado de la mortandad que dejará la guerra de Armagedón. Después de esos 7 meses, Dios levantará un juicio. Se le llama el juicio a las naciones. No podemos confundir, porque ya vamos a hablar acerca del trono blanco, no podemos confundir el juicio de las naciones con el gran trono blanco. Creo que el juicio de las naciones está en Mateo 25, está el juicio a las naciones. ¿Y en qué se basa ese juicio de las naciones? Mateo 25 se basa en que el Señor va, pues como dice el título, va a juzgar a las naciones. ¿Y qué va a juzgar? Si ellos acogieron o no acogieron a Israel, su pueblo, en la gran tribulación. Las naciones que acogieron a Israel tendrán el beneficio de entrar al milenio. Los que no acogieron a Israel, pues no entrarán al milenio, y hay dos posturas teológicas. La primera es que ellos estarán en el milenio, pero no tendrán muchos privilegios que tendrán la gente o las naciones que acogieron a Israel. Y la otra es que automáticamente morirán para esperar el gran trono blanco. Yo me direcciono para la segunda posición, que es la muerte. Morirán, de hecho, y lo dice, serán lanzados al lago de fuego, pero realmente es la muerte para ser resucitados en el trono blanco. Alguien diría de pronto, pero hermano, si habla del lago de fuego, por qué tiene que resucitar para el trono blanco? Bueno, hay profecías, mis hermanos, que se cumplen en dos fases. ¿Cuántos han leído cuando Jesús sopló en los discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo? Yo creo que muchos hemos leído, creo que está en el Evangelio de Juan. La pregunta del millón es, ¿ellos recibieron o fueron bautizados con el Espíritu ahí en ese mismo momento? Entonces, la respuesta es no, porque si hubieran recibido el Espíritu, hubieran sido bautizados, el Señor no les hubiera dicho, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y Juan también dice que ellos no habían recibido el Espíritu porque Cristo aún no había sido glorificado. Entonces, hay profecías que se cumplen en dos facetas. Entonces, el juicio de las naciones, las personas que no entren al milenio, morirán y resucitarán en el gran trono blanco. Entonces, recuerden que el juicio de las naciones, Mateo 25, si usted lo puede leer con detenimiento, Mateo 25, el juicio de las naciones, el ítem del juicio solamente es si acogió a Israel o no. Por eso usted va a decir, o va a ver en ese juicio que Jesús le dice, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, tuve frío, no me diste abrigo. Las naciones que van a responder, Señor, pero ¿cuándo te vimos así? Y Jesús va a decir, si no lo hiciste con uno de estos pequeños, hablando de la nación de Israel, conmigo tampoco lo hiciste. Ese va a ser el ítem del juicio de las naciones. Ya los ítems del juicio del trono blanco ya vamos para allá. Pero después del juicio de las naciones, que eso lo hablamos también con buen tiempo la semana pasada, entran al milenio. ¿Quiénes entrarán al milenio? Que también lo hablamos hace 8 días.
¿Quiénes entrarán al milenio? Bueno, al milenio entrará la iglesia de Cristo como gobernantes del milenio. Apocalipsis, creo que el capítulo 3 dice, el que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Ese es el milenio. ¿En qué momento la iglesia va a gobernar las naciones? Pues va a ser en el milenio. Cristo será el rey de los reyes. Cristo será el rey del mundo, si pudiéramos decirlo de esa manera. Y va a distribuir ese reinado geopolítico a su soberana potestad, a la iglesia, para que gobiernen en el milenio. ¿Quién entrará también al milenio? Bueno, también seres angelicales estarán en el milenio. ¿Quiénes entrarán al milenio? Los que van a resucitar previo al milenio. ¿Quiénes son los que van a resucitar previo al milenio? Los que no adoraron a la bestia, ni adoraron a la imagen y fueron decapitados por eso. Eso lo dice Apocalipsis 20. Yo creo que allí en sus casas vamos a ya entrar prácticamente a la enseñanza de hoy. Vamos a entrar nuevamente a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a allí, su Biblia o la aplicación de la Biblia si la tiene, vamos a Apocalipsis capítulo 20, donde nos habla de los 1000 años. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, que es Satanás, a la serpiente antigua, sinónimo de atribución a Satanás, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes recibieron la facultad de juzgar? La iglesia de Cristo. Y aquí hay otra característica de los que van a juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo quiero hacer un paréntesis aquí y el hermano José Luis sabe que en el tema de la escatología, lo que él decía es cierto. Ningún escatólogo tiene la verdad absoluta, es decir, ningún escatólogo tiene la última palabra. Todo con relación a la escatología nos direccionamos a aproximaciones. Ahora, no hay una línea escatológica que pudiera la iglesia de una vez presentar, es decir, esta es la escatología de la iglesia. No. Los escatólogos tienen esa facultad de deducir según los textos de la palabra del Señor y organizar el tema de la línea del tiempo. Pero es probable que aquí entrando al milenio, todos en la nación de Israel resuciten para entrar al milenio y ver la promesa del Señor cumplida. Entonces, es probable de que todos los israelitas, todos los patriarcas resuciten para entrar al milenio y gozar de la promesa que Dios le prometió a la nación de Israel. ¿Por qué lo digo? Porque hay una promesa de Dios con Israel. ¿Cuál es la promesa de Dios con Israel? Que va a reinar la tierra, que va a reinar y que Jerusalén será el monte sobre todos los montes. Toda la nación de Israel está esperando esa promesa. Por eso ellos lloran en el muro de los lamentos. Todos los israelitas, el pueblo de Dios, están esperando esa promesa. Entonces, a lo largo del tiempo, muchos judíos mueren bajo esa esperanza. Bajo esa orden de ideas, todos los israelitas mueren bajo esa esperanza, mueren bajo esa promesa. Entonces, están las dos opciones. O ellos se levantan para gozar de las promesas que Dios le habló a Israel, o resucitarán en el trono blanco. Pero si resucitan en el trono blanco, pues prácticamente ellos esperaron una promesa y lamentaron y aguardaron una promesa que realmente en ellos nunca se cumplió, sino que se cumplió prácticamente bajo los judíos que estaban vivos en ese momento del milenio. Entonces,
bajo esa orden de ideas, yo considero de que los judíos, Dios les va a cumplir su promesa. Y cuando les va a cumplir la promesa es a todos los judíos, a todos los que murieron bajo esa promesa también. Entonces ellos se levantarán y gozarán de la promesa cumplida de Jesucristo allí en el milenio. ¿Quiénes van a entrar también? Las naciones que acogieron a Israel entrarán. Las naciones amigas a Israel entrarán al milenio. Serán gobernados por Cristo, por la iglesia también, y serán 1000 años de paz. 1000 años donde la tierra volverá como al huerto del Edén, donde la maldición sobre la tierra se quitará. La vida será de muchos años, más de 100 años, porque no habrá infecciones, no habrá quizás enfermedades, ni habrá COVID-19, ni habrá todas las enfermedades que son producto de que la tierra está prácticamente bajo maldición. Eso fue lo que el Señor le dio a Adán y a Eva para que sudaran, trabajaran con el sudor de su frente. Bueno, el milenio será como el regreso del huerto del Edén. Isaías también da unas profecías con relación al milenio, y es que el niño podrá jugar con el león con el cordero. O sea que eso todo se va a ver en el milenio. Habrá una paz. Satanás será apresado. Por eso no habrá razones externas para pecar. Es decir, no habrá razones para no creer en Jesucristo como Rey. Pero sí, lo hablamos hace 8 días, sí habrá libre albedrío. Es decir, que el Señor nunca ha creado máquinas y nunca ha sido un dictador, ni te tienes que portar así, no. Jesucristo, nuestro Dios, siempre ha dejado a la persona que tenga autonomía para tomar sus decisiones. Para eso va a estar la iglesia, para que estemos vigilando prácticamente el milenio y estemos en esa directriz. Ahora bien, cuando los 1000 años se cumplan, verso 7 del capítulo 20, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, y a fin de reunirlos para la batalla. Muchos se dicen de que Gog y Magog se habla de los países potencias, entre ellos Rusia, pero eso ya prácticamente también es una deducción. Pero se está hablando aquí, bajo ese entonces, de unos países poderosos, de unos lugares. El fin de reunir, van a reunirse con estos países con el fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, aquí ya entramos en finales del milenio. A finales del milenio, el Señor, en su soberana potestad, va a soltar a Satanás. ¿Con qué propósito? Bueno, para probar a los moradores de la tierra. ¿Probar qué? Probar si son fieles y si quieren seguir a Dios por amor. Porque Dios siempre demanda que la gente lo siga a Él por amor, no por obligación, no porque toca. No es si de pronto el hermano José Luis le han hecho la misma pregunta, a mí me han hecho muchas veces los amigos cuando yo evangelizo, y es, ¿por qué el Señor no acaba con el diablo y con el mal? Ya, acaba con el diablo y acaba con el mal y ya, salió todo eso. ¿Por qué Dios no hace eso? Pues sencillamente porque si el mal no existiera, si Satanás no existiera, pues todo el mundo creería en Dios. ¿Y por qué creería en Dios? Porque toca. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que la gente lo siga a Él porque toca. Dios quiere que la gente lo siga a Él por amor. Así como Dios hizo todo el universo por amor, Él quiere que también nosotros le sigamos a Él por amor. Es decir, habiendo más opciones, Dios quiere que lo sigamos a Él, teniendo otras opciones. Por eso el Señor suelta a Satanás y dice, bueno, vamos a ver si esta gente me va a seguir por amor o porque tengo simplemente a Satanás amarrado, entonces no, vamos a soltarlo. Y cuando lo suelta, pues Satanás hace lo que él sabe hacer. ¿Qué es lo que sabe hacer Satanás? Tratar de desvirtuar la palabra de Dios. Eso es lo que hace el diablo. El diablo desvirtúa la palabra de Dios. Por eso cuando llegó de Eva le dijo, con que Dios te ha dicho. O sea, siempre Satanás quiere poner duda. Satanás siempre siembra la incredulidad, la duda. Es allí donde Satanás va otra vez a salir a engañar. Pero me llama la atención, hermano José Luis y la iglesia, que van a ser engañados muchos. Muchos se van a ir, se van a confabular con Satanás. Muchos del milenio se van a confabular, van a tomar su decisión de confabularse con Satanás, hacer una subversión
y se armará una guerra. Y dice el verso 9 del capítulo 20, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Es decir, hicieron una subversión, dice aquí la palabra que van a rodear Jerusalén, esa subversión, pero dice que cuando lleguen, estén rodeando Jerusalén, la ciudad amada, cuando ellos estén allí rodeando ya el campamento de los santos y la ciudad amada, dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, que esta guerra terminará con fuego. Fuego descenderá del cielo y va a consumir a todos los que se confabularon con Satanás. Ahí ya prácticamente, como dice el dicho, ellos pelarán el cobre, se irán detrás de Satanás y el Señor los consumirá. Y termina el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí terminará el milenio. Muy bien. Aquí hay unas preguntas, hermano José Luis. Voy a responderlas así rapidito para ir como depurando. Antes de que usted responda, pastor, quería hacerle algunas preguntas con respecto a ese cierre que usted acaba de hacer. Sí, señor. El primero es, o la primera pregunta es, ¿qué necesitará Dios para amarrar a Satanás? O sea, ¿de quiénes se va a disponer Dios para amarrar a Satanás? ¿Cuántos ángeles necesitan apresar al diablo? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí está en el capítulo 20. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, y lo ató por 1000 años. Aquí nos habla, vi a un ángel. Entonces, eso es lo que podemos como contestar basado en lo que dice aquí Apocalipsis 20. ¿Ve? Se Habla en habla, singular. se habla entonces que ese ángel puede ser Miguel, ya que el Señor a través de toda la escritura muestra dos ángeles representativos. Uno es Gabriel, que es el ángel mensajero, el que le dio las buenas nuevas a María y también a Abraham. Pero vemos que el ángel militar de Dios es Miguel, ya que fue el que peleó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Y también cuando Daniel necesitaba respuesta, también él fue el que fue a interceder. Y en este caso, posiblemente es Miguel el que va a amarrar a Satanás en el milenio. Bueno, una posición dice que sí es Miguel. Otra posición dicen que no es Miguel. ¿Por qué? Porque habla del ángel y Miguel es un arcángel. Bíblicamente, cuando se refiere a Miguel, se refiere al arcángel. Y aquí en Apocalipsis 20, habla del ángel. Dice, y vio un ángel. Bueno, yo tengo una posición, hermano José Luis, ya que usted hace la pregunta, y es que Apocalipsis 12, usted puede ver Apocalipsis 12, habla acerca del dragón, la pelea del dragón y el arcángel Miguel. Esta posición pues yo la he estudiado, la he examinado. Créanme mis hermanos que lo que hablo aquí no es porque trato de mirar otras posiciones, no, es porque realmente hemos estudiado, hemos examinado, hemos visto en qué podemos fallar, en qué podemos, porque todo esto uno tiene que analizarlo. Uno para esos temas tiene que ser de mente muy abierta y analizar, bueno, qué tan cierto puede ser, qué tan cierto no puede ser. Yo llegué a una conclusión en Apocalipsis 2. Obviamente puede ser refutable. Apocalipsis 12 nos habla acerca de entre la guerra de Miguel y que es el arcángel y Satanás. Quiero aclarar de que en la Biblia, si alguien lo encuentra me lo puede decir. En la Biblia yo no he encontrado la palabra arcángel en plural, es decir, la palabra arcángeles. Yo no la he encontrado, solamente en la Biblia se muestra arcángel en singular y se le atribuye a Miguel. Entonces ahí quiero partir de lo siguiente. Bueno, la Iglesia Católica, ellos sí hablan del arcángel San Rafael, del arcángel Gabriel, aunque Gabriel se habla del ángel. Gabriel en la Biblia se habla del ángel.
pero la palabra arcángel está en singular y siempre se le atribuye a Miguel. En Daniel aparece el arcángel y en Judas también aparece el arcángel Miguel y en Apocalipsis capítulo 12 también aparece el arcángel Miguel. Arcángel se le llama, quiere decir capitán guerrero. Eso es lo que se deriva de la palabra arcángel, capitán guerrero. O sea, que es como una jerarquía, obviamente, hablando de grados de mando o de autoridad. Sí, podemos deducir en lo que yo he analizado en el estudio de ángeles, me parece que el arcángel es la jerarquía máxima. Es por eso, quiero hacer un paréntesis, es por eso, hermano José Luis, que los testigos de Jehová consideran que Miguel es Jesús, porque pues hay un realce a Miguel en la Biblia. Daniel 10:13 creo que habla acerca y dice, apareció Miguel, uno de los principales príncipes. Entonces ellos le atribuyen que Miguel es Jesús. Eso es muy falso realmente no hay nada de convergencia ahí. Miguel no es Jesús, Jesús es Dios. Eso hay que tenerlo claro, Jesús es el Dios sobre todas las cosas. Y Miguel sí se deduce como que si fuera la mano derecha de Jesús. Miguel es como el más cercano o el que está allí, el capitán guerrero, el que direcciona los escuadrones angelicales, es el capitán. Muy bien, pastor, hay dos preguntas, se las voy a leer. La primera es, el hermano Miguel pregunta, ¿quiénes son los decapitados y los que no recibieron la marca? Bien, aunque quería terminar el tema de Miguel, hermano José Luis, con Apocalipsis 12. ¿Sí pueda? Apocalipsis 12 nos habla de la guerra. ¿Cuándo sucederá esa guerra? Así a grosso modo. En los estudios que he hecho, esa guerra va a suceder previo al arrebatamiento de la iglesia. ¿Para qué va a ser esa guerra? Dice que Miguel prevalecerá contra Satanás y contra sus demonios. ¿Por qué? Porque recuerden que el centro operativo de Satanás y sus demonios son los aires. Él es el príncipe en los aires. Entonces, el Señor enviará a Miguel para que pelee con Satanás y lo destrone. Y dice que Satanás caerá a la tierra. Ahí dice, porque caerá a la tierra con sus ángeles. Cuando caigan a la tierra con sus ángeles y los aires queden despejados, que es como el monopolio en este momentico de Satanás y sus demonios, cuando queden despejados, entonces Miguel le dirá al Señor que los aires estarán ya libres y es donde sonará la final trompeta. Razón tuvo el apóstol Pablo, o no como un relleno puso Pablo, y Dios mismo con voz de mando y con voz y arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces, esa es una deducción. No he colocado en la línea del tiempo en qué mal lugar se va a pelear Satanás con Miguel. Entonces, dice que Satanás caerá a la tierra. Entonces, ya prácticamente cuando esté en la tierra es donde donde va a poseer al hombre de pecado, pero la iglesia ya estará arrebatada. Entonces, a la pregunta de hermano José Luis, que si es Miguel el que apresa a Satanás en el milenio, bueno, unos dicen que sí es Miguel, es respetable. Yo considero de que es un ángel y bueno, puede ser otro ángel que aprecie a Satanás en el milenio. Pero ahí está esa respuesta entonces, hermano José Luis. Muy bien, interesante, hermano. Todos esos detallecitos son buenos deducirlos porque hacen parte también de todo lo que tiene que ver con esa lucha de poderes, ¿no? Que se va a ver en el Apocalipsis. Bueno, hay una pregunta aquí por parte del hermano Miguel. ¿Quiénes son los decapitados y los que no recibieron la marca? Bueno, bíblicamente no nos habla en sí específicamente de quiénes son. Nos habla de que serán personas que no se van a rendir a la imagen del anticristo ni van a hacerse marcar, y prueba de ello, ellos tendrán que pasar por el sacrificio. Entonces, la respuesta de quiénes son no se puede dar bíblicamente, si es un país, si es solamente el pueblo de Israel. Allí lo que muestra es que serán muchas personas que no van a dejarse marcar. Yo he llegado a la conclusión, hermano José Luis, de que se está refiriendo a las naciones también. Es decir, que muchas personas tendrán que pasar por el sacrificio para ser salvos. Eso no quiere decir de que alguien va a decir, no, entonces yo me relajo y yo me quedo, y si me quedo, entonces yo no me hago marcar y listo. No, eso no es tan fácil, no es tan fácil. Después vamos a explicarlo por qué en el juicio del trono blanco.
pero no es tan fácil. Es probable que Dios le dé la oportunidad a gentiles, sí, pero es probable que haya sido gentiles que no hayan comprendido el mensaje del evangelio aquí en la gracia, porque no podemos ignorar de que todavía, hermano José Luis, hay cantidad de países que aunque han escuchado hablar del evangelio de Jesucristo, hay cantidad de países que tienen una religión muy arraigada, muy amarrada. Su entorno, su conciencia, los llevan solamente a dirigirse bajo esa religión. Ahora, cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, y comience la persecución, es probable que para ellos haya esa oportunidad de que se conviertan a Cristo. Pero ya no será por gracia, sino que tienen que pagar la recompensa y es con el sacrificio. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Muy bien, pastor. Hay otra pregunta, dice, ¿qué pasará con las naciones que no entren al milenio? Bueno, esa respuesta yo ahorita la di. Hay dos opciones. Unos dicen que entran al milenio, pero sin gozar. Es decir, serán como trabajadores del milenio. Son los que le tocará hacer el trabajo fuerte en el milenio. Eso es lo que dice una posición teológica. Hay otra posición que dice que prácticamente morirán. Automáticamente serán muertos. Cuando no pasen el juicio de las naciones, morirán y se levantarán en el trono blanco. Yo me voy por esa posición. Es decir, que las naciones que no entren al milenio morirán inmediatamente para ser levantados en el trono blanco. De hecho, así termina diciendo Mateo 25. Los que no entraron irán al lago eterno, al fuego eterno, que es la muerte segunda. Entonces, eso es las dos posiciones que hay para esa respuesta. Muy bien, voy a leer esta última y qué bueno que entráramos, no sé, con la dirección que usted lleva, Trono entrar blanco. ya al trono blanco, ¿correcto? Excelente. Muy bien, dice aquí, dentro de los que no se dejan engañar por Satanás, estarán también miembros de la iglesia, es decir, los que estuvieron en las bodas del Cordero. No, allí no entrará la iglesia. Recuerden que ya la iglesia ya estarán en cuerpos glorificados, estarán a la perfección de Cristo. No reinará el sistema adámico en la iglesia. El sistema pecaminoso no estará en la iglesia. Ya seremos prácticamente espíritus. Obviamente tendremos cuerpo glorificado, pero seremos espíritus. Podemos movernos a la velocidad de la luz si queremos. Podemos tener esos poderes que venden hoy en día las películas de la Liga de la Justicia y los Avengers, que son como utopías, poderes sobrenaturales. La iglesia de Cristo seremos espíritus. Usted será un espíritu, yo seré un espíritu y podemos viajar incluso a la velocidad de la luz como cualquier espíritu. Entonces, con nosotros no reinará ya el pecado ni la desobediencia. Solamente el milenio se probará a los habitantes del milenio que entran al milenio. Israelitas y naciones. Perfecto, pastor. Entonces, entremos al trono blanco. ¿Qué es el trono blanco? Bueno, después de el niño haga esa guerra y ya el Señor los consuma con fuego, inmediatamente se va a instalar el juicio final. Ya es donde el Señor acabará ya prácticamente con el milenio, cumplirá su promesa a la nación de Israel de paz y de reinado por 1000 años, y el Señor va a instalar el juicio final. La Biblia aquí, Apocalipsis capítulo 20, ya desde el verso 11, se le llama el juicio ante el gran trono blanco. Dice el verso 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, de que va a ser un juicio de mucho suspenso, va a ser un juicio de mucho temor, de mucho pánico. Tanto va a ser el pánico de ese juicio que el cielo y la tierra, de una manera metafórica, dicen que huirán. O sea, como que no se, y van a huir y no se va a encontrar lugar para ellos. Obviamente aquí tenemos que usar la parte gramatical. Juan lo habla de una manera metafórica. Es como un hipérbole, ¿no? Más o menos como que dice, oiga, va a ser tan fuerte ese juicio que el cielo y la tierra van a querer huir y no se va a encontrar lugar para ellos. Ahora, aquí ya comienza a describir Juan lo siguiente. Verso 12, número 1. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que en el juicio del trono blanco,
van a resucitar todos los habitantes de la tierra de todas las generaciones. Ya que eso va a ser impresionante. Van a resucitar todas las generaciones. Todos los habitantes de la tierra de todos los tiempos resucitarán para el juicio final, para el juicio del trono blanco. Muertos, grandes y pequeños. Es decir, eminencias y no eminencias, grandes, de todas las características, resucitarán. ¿Desde qué generación, pastor? Desde el tiempo de Génesis, todas las generaciones se levantarán. Bueno, muchos dicen que Caín se salvó, ¿no? Pero entonces, la descendencia de Caín, que dice la Biblia que fue pervertida, que se le llamaba los hijos de los hombres, toda esa generación se levantará al juicio del trono blanco. Eso va a ser algo impresionante. Ahí van a levantarse todos ante el juicio final. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, yo aquí tengo, hermano José Luis, unas preguntas con relación al juicio, como para ir dándole un esqueleto aquí al trono blanco. ¿Qué representan los libros abiertos? Esa es la primera pregunta del trono blanco. ¿Qué representan los libros abiertos? Bueno, aquí se deduce que los libros abiertos son prácticamente las vidas de cada persona. Es como si el Señor sacara los diarios de cada persona, todos los libros. Es decir, que cada habitante del mundo, cada individuo, cada ser humano tendrá su vida representada en un libro. Por eso dicen que los libros fueron abiertos. Ahora, yo creo que no es tan literal el tema de los libros. Es decir, yo no creo, me parece muy impráctico que el Señor tenga un poco de libros allí sobre una mesa. Que da como la impresión que muestra aquí el apóstol Juan. Me parece que los libros representan la mente de Dios, representan la mente, todo lo que el Señor conoce de todos los tiempos. Es decir, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. ¿Y qué es ser omnisciente? ¿O qué es ser longividente? Quiere decir de que Él sabe todas las cosas, todo, no se le escapa nada, ni un día, ni un segundo de vida de alguien. Todo lo tiene el Señor en su conocimiento omnisapiente o longividente o omnisciente. Ese atributo solamente lo tiene Dios. Ni los ángeles, ni la iglesia, solamente lo tiene Dios. Entonces, obviamente, Él tendrá todas las vidas de todos los seres humanos, de todos los seres humanos. Entonces, aquí dice el verso 12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, obviamente, en los libros. Vuelvo y digo, los libros representan la vida de cada persona. Entonces el Señor los juzgará bajo esas circunstancias. De la vida de cada uno de ellos, Dios los juzgará. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Tengan ahí muy presente ahí esa palabra obras, según sus obras. El verso 13 dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tengan muy presente esa palabra ahí, según sus obras. Quiero decir lo siguiente, hablando aquí que el mar entregará a sus muertos y los que habían en él. Alguien se preguntará, pero ¿cómo una persona va a resucitar después de miles de años donde ya el cuerpo se descompuso, ya eso está en polvo, ya eso se desvaneció, ya no hay nada? Por ejemplo, la gente que murió, por ejemplo, descuartizada, la gente que murió, la gente que los cremaron, ¿qué pasará con esa gente donde ya sus cuerpos ya se desvanecen? ¿Qué va a hacer Dios? Bueno,
Para Dios, número uno, no hay nada imposible. Yo estaba investigando que cuando toman fotos de la NASA al espacio, cuando toman una foto, esa foto se divide en millones de partículas. Y la NASA, a través de su sistema, de su software, atraen todo ese millón de partículas y crean la imagen, crean toda la foto. Imagínense, si eso lo hace la ciencia, ¿qué no podrá hacer Dios? Él obviamente traerá ese millón de partículas también de cada cuerpo, de cada sistema óseo, de cada sistema muscular de todas las personas que tendrán que resucitar, y Dios otra vez recogerá todo ese millón de partículas y resucitará a las personas. Todos ellos se verán ante el trono de Dios, ante el juicio. Dios los juzgará por sus obras. Y termina diciendo el verso 15 que, en mi opinión, el verso 15 es el texto más triste de la Biblia. Para mí es el versículo más triste de la Biblia. No he encontrado otro texto más triste que ese. Entonces, si usted quiere saber cuál es el versículo más triste de la Biblia, léase Apocalipsis 20:15. Ese es el versículo, hermano José Luis, más triste que hay en la Biblia. ¿Cuál es? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora bien, esto ya leímos aquí lo que es el trono blanco. Hay unas preguntas con relación al trono blanco, las cuales son: Dios, alguien dirá, pero ¿cómo va a ser el juicio de Dios? ¿Bajo qué se basa el juicio del trono de Dios? Entonces quiero que entiendan esto. Dios tendrá 3 ítems de juicio. Dios juzgará a las personas por 3 ítems. Número 1, por su conciencia. Es decir, que la conciencia será ley para muchas personas. Su conciencia será ley y por eso Dios los va a juzgar. Su conciencia. Número 2, por la ley de Moisés. Dios juzgará a muchas personas según la ley de Moisés. Y número 3, a través del Evangelio. Dios juzgará por esos 3 ítems, según Romanos capítulo 2. La conciencia para ellos será ley, o por la ley de Moisés, o a través del Evangelio. Eso va a ser los 3 ítems donde Dios va a juzgar a las personas. ¿Mano José Luis? Pastor, es decir que cuando usted habla de conciencia, son aquellas personas que no han tenido la posibilidad de escuchar el Evangelio. Como un ejemplo, tribus indígenas, personas que han estado aisladas de la civilización, esas personas que nunca han escuchado el Evangelio, ellos tienen un código moral que los acusa o los defiende dependiendo de lo que hagan. Si hacen lo bueno, ellos sienten dentro de sus códigos de ética, sienten que están haciendo lo bueno, pero también saben que cuando hacen lo malo, también sienten que hay algo que los acusa o los defiende. ¿Esas personas son las que entran a ser juzgadas por la conciencia? Así es, la conciencia de ellos será ley. Y ahí Dios los va a juzgar con base a su conciencia y con base a su entorno. No podemos olvidar de que muchas personas, en la actualidad también, mucha gente se levanta en un entorno diferente. Por ejemplo, hermano José Luis, no es lo mismo yo haber nacido en Colombia, en Cali, en un hogar cristiano, a haber nacido en la India, con una religión diferente, con una crianza diferente en esa religión, con unas convicciones diferentes, con un entorno diferente en esa religión, por ejemplo, de la India. Recordemos que el cristianismo en el hemisferio oriental casi no es tan fuerte. Ellos también tienen sus religiones milenarias, donde ellos están arraigados en esas religiones. Quizás han oído hablar del Evangelio, pero lo ven como si fuera una relación más del hemisferio occidental, pero no le echan mucha mente porque ellos están inmersos en un entorno con base a sus religiones. Ellos habrán muerto millones de personas. Entonces, Dios también los juzgará a ellos con base a ese entorno. Entonces, no podemos olvidar el entorno de cada persona. Es por eso que no debemos juzgar a la persona antes de tiempo. Nosotros nadie puede juzgar a nadie. Dios para eso tendrá ese juicio final, porque Dios Cuando, juzgará a cada persona también con base a su conciencia y a su entorno. cuando usted habla del entorno, se refiere a los códigos de ética y morales. Básicamente coloco el ejemplo de personas que están levantadas, inmersas en otros ideales, en otras religiones fuertes, en otras costumbres que también ellos tienen sus divinidades, sus deidades, y es probable que ellos
no acepten el evangelio porque en su entorno ya están arraigados, ya tienen una conciencia arraigada en ese entorno y en esa cultura y en esa crianza. La conciencia se convierte prácticamente en la voz de la educación. Entonces ellos quedan inmersos bajo esa educación y obviamente muchas personas de ellos han comprendido y se les ha sido revelado el evangelio. Pero la gran millonada de personas, es que no podemos ignorar que son millones de personas que han muerto. Esas millonada de personas tendrán que levantarse ante el juicio de Dios y Dios los juzgará también bajo su conciencia y su conciencia será pues ley. Y entonces Dios va a decir, bueno, usted creía en esto y en aquello, listo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es su diario. Entonces le saca el libro, que es lo que dice Apocalipsis 20, que él saca los libros. Y dice, bueno, vamos a ver su vida. Si su misma conciencia, su misma ley también te va a juzgar. Vamos a ver. Entonces ahí vemos a un Dios multicultural. Ahí vemos a un Dios que no tiene prejuicios, sino que él va a juzgar con justicia y con equidad ante todo. Muy Es decir, bien, de que Dios va a juzgar. muy bien. Hay una hermana que de pronto se confundió un poquito, qué bueno aclarar de que cuando sean abiertos los libros van a ser despertados todas las generaciones. Una cosa es que sean despertadas para ser juzgadas, mas no quiere decir que sean salvas. Ella hace la pregunta y dice que por qué Caín va a ser salvo. Ah, ya sí. Bueno, en cuanto al tema de Caín, fue un ejemplo que di. Recuerden pues que Caín reconoció su error, ¿no? O sea, número uno, reconocemos que tenemos que leer pues que Caín reconoció su error y Dios lo guardó, lo marcó incluso, te va a marcar para que no tengas inconveniente y no te maten. Entonces voy a entender de que Caín reconoció su pecado, su error y habló con Dios. Pero eso ya es un tema ya y será levantado en el día del juicio. Con relación al tema de la salvación de Caín, no, realmente Bueno, ya es una duda. perfecto. Entonces, los que van a ser juzgados por la ley. Listo, ahí entra todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel, hasta ahorita, hermano José Luis, hay gente que no cree en Jesús como el Mesías. El pueblo de Israel, la gran mayoría de los israelitas ortodoxos, ellos no creen en Cristo como el Mesías. Además, usted le habla que Jesucristo es el Mesías y hasta puede ganarse una piedra de parte de los judíos. Bueno, esa gente también se ha muerto millones. De ese estilo de gente también han muerto millones, hablando del tema de los judíos y el pueblo de Israel. Entonces Dios los juzgará bajo la ley de ellos. Es decir, bueno, usted no quiso creer en el Mesías, está bien, respetable, pero entonces venga, vamos a ver cómo usted vivió la ley. Vamos a ver si usted cumplió realmente la ley de Moisés. Entonces Dios abrirá el libro de ese judío o de ese israelita o de ese millones de judíos y Dios los juzgará también bajo la ley de Moisés, que es la creencia del judío, ¿no? Que es la doctrina judía. Muy bien. La Y ley los que van a ser juzgados por el Evangelio, por la gracia. esa va a ser, esa va a ser el juicio que Dios le va a hacer a todas las personas que comprendieron el mensaje del Evangelio, que entendieron el mensaje de salvación, que supieron que Cristo quería salvarlos, que supieron que tenían que bautizarse en el nombre de Jesús y por temor a no pecar o a seguir pecando, a no pecar, o por temor a que la luz que es el Evangelio confronte sus obras, conociendo y comprendiendo el mensaje salvífico y la palabra de Dios, no quisieron aceptar a Jesucristo como su Salvador. Ahí es donde Dios los juzgará por el Evangelio. Va a decirle, ustedes escucharon el mensaje, ustedes comprendieron que tenían que bautizarse o comprendieron que tenían que vivir en santidad y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por los placeres bajos de la carne, pero yo te llevé al pastor, pero tú escuchaste el mensaje en la iglesia, pero tu papá es cristiano o tu mamá es cristiana y te habló. ¿Y por qué no quisiste? No, por la debilidad del pecado o por la incredulidad. Es allí donde ellos van a ser juzgados a través del Evangelio de Jesucristo. Muy bien. Esos son los tres ítems que el Perfecto. Señor va a usar para el día del juicio final. Excelente. Bueno, ¿qué se va a condenar? ¿El cuerpo o el alma? Wow, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que se va a condenar el ser como tal, el ser. Eh, Otros dicen que con la muerte segunda, bueno, hay que entender también de que hay unas posiciones de condenación, es que la aniquilación, ¿no? Donde mucha gente dice que la muerte segunda es donde va a ser la desaparición totalmente del ser. Esa no es nuestra doctrina. De hecho, la Biblia siempre muestra a la condenación eterna, es decir, por los siglos de los siglos. Pero yo quisiera decirle algo, hermano José Luis. Quiero decirle algo
con base a lo que yo he estudiado. Y bueno, Dios, de pronto sí hay algunos textos que puedo asimilarlos aquí. Puede que lo que de pronto digas suene un poquito polémico, pero puede ser una opción también. Recuerde que todo el tema escatológico son temas aproximados. Es probable, hermano José Luis, que las personas, por ejemplo, los indígenas o las personas que no escucharon el mensaje del Evangelio, el día que se levanten en el trono blanco, el Señor los va a juzgar. Y es como si colocara una balanza. Recuerden, por eso que yo les dije ahorita que recalcar mucho la palabra obras. Serán juzgados por sus obras. Entonces, ¿qué es lo que va a juzgar Dios en el trono blanco? Las obras. Eso es lo que va a juzgar Dios en el trono blanco. Sus obras. Eso lo dice la palabra prácticamente en cada texto que habla acerca del juicio de Dios. Yo aquí tengo 17 textos que nos hablan del juicio de Dios. En su mayoría hablan de que Dios los va a juzgar por sus obras, es decir, por su diario vivir o por sus hechos. Es probable, hermano José Luis, de que muchas personas, ya sean los judíos que estuvieron bajo la ley de Moisés y no aceptaron a Jesucristo porque estaban en su ley, o por la gente que de pronto no escuchó el mensaje del Evangelio, que de esa gente se han muerto millones de personas. Es probable, mis hermanos, que en el día del juicio final el Señor pese sus obras. Si sus obras se inclinan más hacia las buenas que a las malas, pues muchos dicen de que si sus obras son mejores que las malas, entrarán directamente al reino eterno de Dios, serán salvos. Y los que cuando Dios pese sus obras, se incline más hacia el mal, pues serán condenados. Yo, sin embargo, tengo una postura, y es que la persona que tenga sus obras buenas, antes de entrar al reino eterno de Dios, tendrá que aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es decir, que tendrá que entrar al Evangelio de Jesucristo para entrar al reino eterno de Dios. Tengo un texto, hermano José Luis, y es que el Evangelio será predicado hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo será incluso despuesito del trono blanco. Exacto. Incluso el trono blanco será antes del fin del mundo. Y la Biblia dice que este evangelio será predicado y luego vendrá el fin del mundo. Entonces, ese es un texto que lo tengo como aproximación, hermano José Luis. Tengo una pregunta, hermano Soto. Aclárenos un poquito qué diferencia hay entre el infierno y el lago de fuego, ya que el gran trono blanco habla desde el lago de fuego, pero nosotros comúnmente siempre escuchamos el infierno. ¿Qué diferencia hay entre esos dos nombres? Bueno, lo que pasa es que el Hades o el infierno se toma como referencia o viene de la palabra Gehenna, que se toma como referencia al basurero de Jerusalén. Entonces, cada vez que se hablaba del infierno, se hablaba del Gehenna, es decir, se hablaba del basuro que tenía Jerusalén. Entonces Dios daba metáforas y decía, si tu ojo derecho te es tropiezo para ir al cielo, sácalo, porque es mejor ir al cielo con un ojo y no al infierno o al Gehenna o al basurero con los dos ojos. Entonces se cree en la creencia hebrea que el Hades es la posada de los muertos. Muchos dicen que el Hades es como el sepulcro. Entonces, muchos dicen los israelitas, unos israelitas o una posición de los israelitas es que creen que el Seol o el Hades es el sepulcro, es decir, el hueco donde se entierra la persona. Y otros dicen que no es tan literal, sino que es más bien la posada donde están reservados todas las almas o todos los muertos. Perfecto, o sea, cuando hablamos del trono blanco, dice la Biblia que el mar entregará a sus muertos, y todas las naciones van a ser, todas las generaciones serán despiertas. ¿De dónde salen ellos? ¿Estarán en una dimensión de Dios o están en el infierno? Puede ser que sean la misma, la dimensión sea la misma que el infierno, según lo que habla acerca de la postura del Hades o del Seol. Entonces, hay una postura más literal que dice, no, el Seol es el hueco donde están los muertos. Pero hay una postura más espiritual que dice, no es solamente el hueco, es la posada, es decir, es la dimensión donde están todos los que han pasado la eternidad sin Cristo. Es decir, son todos los que están como reservados en una dimensión, no se sabe si conscientes o inconscientes. Según lo que muestra la parábola del rico y Lázaro,
es que están conscientes. Eso lo muestra la parábola del rico y Lázaro. Pero bueno, no se sabe si están conscientes o inconscientes. Hasta allá, la única revelación que tenemos es de pronto lo que dice la parábola de Jesús, o cuando dicen que Pedro fue a predicar, Pedro dice que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Pues, están en esa postura, si hay conciencia o no hay conciencia. Hay unos Muy dicen bien. que sí son conscientes y otros que no, pero es una dimensión. Entonces, el Hades se puede considerar como la dimensión donde están los muertos. Perfecto. Entonces, ya es el texto más triste de la Biblia, Apocalipsis 20:15, donde los van a ser juzgadas todas las naciones. ¿Qué pasará entonces a partir de allí? Bueno, entonces el Señor juzgará a las personas, como decía, bajo esos 3 ítems, las personas que encuentren sus obras buenas, pues, bueno, es otra postura, hermano José Luis. Muchos dicen que el gran trono blanco, nadie se salvará, todos serán para condenación. Yo difiero de esa posición. Hay muchos que creen eso, que porque en Apocalipsis 20 no se habla de salvación, sino que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo considero de que si es un juicio es porque Dios va a analizar muchas cosas y Dios va a dar su última sentencia. Muchos dicen que el trono blanco es solamente para condenación. Yo considero de que Dios primero juzgará las buenas obras o las malas obras y Dios dará la última palabra. Porque yo le hago esta pregunta, hermano José Luis. Si mucha gente que no conoció el Evangelio no entregó su vida a Jesús por ende, como dice el apóstol, ¿cómo creerán si nadie les predica? Pues cuando mueran, ¿a dónde van a levantarse? Pues se tendrán que levantar al juicio final, al trono blanco. Y a ellos tendrán que darle una oportunidad porque nunca escucharon el mensaje del Evangelio. Entonces, eso derriba el argumento que dice que en el trono blanco solamente se levantarán para condenación. No, Dios también juzgará muchas cosas en el trono blanco. Va a ser más profundo de lo que se parece. Bueno, después del juicio, ya el Señor envía a las almas al lago de fuego por la eternidad. Dice que es por la eternidad. Ese lago de fuego ya existe. Algunos dicen que puede ser el centro de la Tierra, el magma que le llaman. Otros dicen que puede ser una dimensión del espacio. ¿Qué postura tiene usted como teólogo? ¿Cuál es el lago de fuego? Será otra dimensión. No es el centro de la Tierra porque la Tierra va a ser destruida. Ya vamos a hablar de ese tema. Entonces será otra dimensión. Es más, puedo creer que tampoco se trata de fuego, porque fuego es un elemento químico, un elemento aquí tridimensional. Es más, usted sale al espacio y el fuego no existe. Es aquí, en la Tierra, donde hay el oxígeno. Entonces, se puede deducir de que la condenación consiste en una soledad profunda de oscuridad. O sea, que sería la primera muerte, la separación del alma del cuerpo. El alma vuelve a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra. Y la segunda muerte es la separación del alma de la presencia de Dios, ¿puede ser? Sí, va a ser totalmente la ausencia de Dios. De hecho, eso creo que lo habla, ahorita lo busco, va a ser la ausencia total de la presencia de Dios. Yo creo que la condenación será una prisión de soledad y de oscuridad por la eternidad. Eso es algo muy fuerte. Eso es algo muy impresionante. Entonces, es por eso vale la pena aceptar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque también tendremos una salvación eterna y una salvación muy grande que dice el escritor de los Hebreos. Entonces, yo creo que es prisiones de oscuridad y de soledad eterna. Yo me imagino que eso, es más, en las cárceles de la actualidad, usted está encerrado, pero al menos tiene compañía. Puede usted salir al patio, jugar un ratico, distraerse con sus compañeros allí o darse moral. En la condenación eterna será una soledad impresionante por la eternidad, una soledad de oscuridad. Entonces, eso es como lo que se aproxima al tema de la condenación eterna. El Al alma, terminar, perdón, ¿el alma muere? bueno, aquí es eterna, es decir, el alma es el yo interior y es por la eternidad. Habría que definir qué es el alma, porque muchos dicen que el alma es diferente al espíritu, lo hablan como ser tripartito. Yo más bien creo en el ser integral. Espíritu y alma son sinónimos. Es decir, creo que el espíritu es racional, no es irracional, y son sinónimos al alma. Es el yo interior prácticamente. Como dice la Biblia,
Así el hombre exterior se vaya desgastando, no obstante, el hombre interior se renueva de día en día. Es decir, el yo interior. Ese O va a sea ser que, eterno. o sea que el alma es lo que va a ser tanto juzgada como condenada y no El muere. alma, el alma es el ser, soy yo. El alma soy yo. El alma es el ser. Este cuerpo, bueno, esto es parte, al último va a entrar en etapa de descomposición. Esto no tiene mucha relevancia el cuerpo. El alma soy yo. Es el ser, el yo interior. Ese es el que va a ser juzgado y es el que va a ser eterno. Muy bien, sigamos. Listo, terminado el juicio del trono blanco, ya el Señor destina a toda la gente que se va a condenar y la gente que se va a salvar. Entraría entonces el Señor a la exterminación del planeta y creería yo del universo. Señor acabaría con todo este planeta y con todo el universo. La Biblia dice que los cielos y la tierra, Pedro lo muestra, que los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo y estarán preparados para el fuego. Pastor, Hermano José Luis. hay algunas religiones que dicen que si Dios creó el cielo y la tierra, dijo que era buena, en gran manera, y que, y que la va a restaurar en el milenio, va a llegar a su plenitud, que por qué la va a destruir si dice que la tierra que ahora hay es permanente y es constante. Dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no creen en la destrucción de la tierra, Así ni es. el cosmos. Número uno, porque los testigos consideran algunos textos de la Tierra como si fuera del planeta y más bien los textos habla del milenio. Por ejemplo, dicen, los mansos heredarán la Tierra. Es un texto que ellos sacan. Pues está hablando del milenio, está hablando un mensaje de Israel, de la nación, hacia el milenio, un salmo que habla del milenio. Pero hay por lo mínimo tres textos que nos hablan de que la Tierra y el mundo serán destruidos. Número uno, Pedro muestra en su carta, si de pronto me pueden dar ahí el capítulo exacto, que la tierra y el cielo pasarán con gran estruendo y serán preparados para el fuego. Ese es un texto. Número dos, y no es un hipérbole, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, de que se habla de que el cielo y la tierra van a tener su fin. Y número tres, que me parece el argumento más fuerte, es que dice la Biblia, que es el texto que vamos a leer a continuación, capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ese texto me parece que es fuerte, no hay discusión. Ahora, si el cielo es nuevo y la tierra es nueva, pues nuevo no es restaurado, lo nuevo es nuevo. O sea, no es lo mismo un carro que usted lo remodele y lo pinte y queda otra vez bonito, sí, queda restaurado y queda bonito, pero Pedro capítulo 3 y el verso 7, segundo de Pedro 3, 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. También. así es. Y, Entonces ahí también nos habla. exacto, y más adelante dice en el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así es, así es. Entonces, mire que todo eso se va a desaparecer. Así que la teoría o la teología de la depuración o de la restauración no es bíblica en las cartas apostólicas ni en el Apocalipsis. Las cartas apostólicas y la Apocalipsis nos habla de la destrucción del planeta. Y como habla de cielos, también se puede hablar de los astros, es decir, del espacio y del universo, y Dios hará algo nuevo. Antes de proseguir, hermano José Luis, aquí en el chat hay un texto que dice, el alma que pecar, esa morirá. Habría que explicar que es la muerte segunda. Es como cuando se habla de que el lago de fuego es la muerte segunda. Entonces, a eso es que se va con relación de que el alma que pecar, esa morirá. No quiere decir de la muerte física, sino de la muerte espiritual, que es la expulsión totalmente de la presencia de Dios. Bueno, entonces, el Señor terminará
el cielo y la tierra pasarán y hará una nueva creación, hará una nueva obra magistral, hará una nueva obra de arte. Si los paisajes que tiene la tierra, si el universo es hermoso, va a pasar, ¿cómo será el cielo nuevo y la tierra nueva? O sea, que será una obra de arte de nuestro Dios muchísimo mejor que esta. Entonces el Señor creará el cielo nuevo y la tierra nueva. Y el verso 2 del capítulo 21 nos habla: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: ya hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Muy bien, aquí ya nos habla de que hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en esa tierra nueva, hermano José Luis, Dios hará descender la nueva Jerusalén, que va a ser la ciudad donde nosotros vamos a habitar. ¿Quiénes? La iglesia de Cristo, todos los salvos, todos los que el Señor en su soberana potestad los salva de la condenación, vivirán en esta ciudad que es la nueva Jerusalén. Ahora, aquí nos habla de unas medidas, hermano José Luis, de la nueva Jerusalén. Usted puede leerlo. Aquí está en el verso 9, aparece la nueva Jerusalén. Quiero decir lo siguiente, y ya voy terminando, mis hermanos, y quiero concluir con lo siguiente. El reino eterno, a esto se le llama el reino eterno. Y con relación al reino eterno, no hay muchos textos que nos hablen con lujo de detalle sobre el reino eterno. La mayoría de los textos que nos habla los profetas y los apóstoles, más que todo se apuntan hacia el reino milenial. Pero en el reino eterno, que ya es donde estamos, Apocalipsis 21, no hay muchos textos en la Biblia donde nos hablen con lujo de detalle o con minucias o con pelos y señales, como decimos así en términos coloquiales, acerca de el reino eterno. Pero sí nos habla de las medidas de la nueva Jerusalén, hermano José Luis. Me llama la atención de que estará con una lumbrera que será el Cordero. El Cordero será la lumbrera de la nueva Jerusalén. Es probable que no haya noche. Es decir, no habrán estaciones, no habrá noche, porque Cristo será el sol. Eso es lo que se dice la palabra, que es el sol de justicia. Alumbrará la nueva Jerusalén. Y quiero terminar diciendo que con base a las medidas de la nueva Jerusalén, quiero decir, por ejemplo, según el diccionario bíblico, aquí nos habla acerca de las aproximaciones de los metros, 178 metros. Esto quiere decir que para calcular el tamaño real de la ciudad de Dios tendríamos primero que multiplicar los 178 metros que tiene un estadio por los 12,000 estadios que tiene la ciudad por cada lado. Aquí usted puede hacer las cuentas, grosso modo, puede hacer las medidas. Estamos diciendo, hermano José Luis, para llegar a las conclusiones, que la Nueva Jerusalén es una ciudad con una extensión aproximada a la mitad de Estados Unidos o a la mitad del continente europeo. Así va a ser la medida de la Nueva Jerusalén. Será prácticamente una ciudad como la mitad del país de Estados Unidos, con base a las medidas que aparece Apocalipsis 21, o como la mitad del continente europeo. Así será la medida, es como un cubo. Hacemos la medida de la Nueva Jerusalén.
y será más o menos el territorio de esa magnitud, como la mitad del país de Estados Unidos o como la mitad del continente europeo. Esto es lo que nos arroja el reino eterno de Dios. Ya será un nuevo reino, ya Dios será, ya colocará su nueva temporada, seremos perfectos, no habrá pecado, no tendremos pecado, por lo tanto no habrá desobediencia y ya prácticamente será el nuevo comienzo de todas las cosas, ya con la gente que supo vivir en santidad, supo valorar las cosas de Dios, gozará de este reino eterno donde veremos a Jesús tal como Él es, lo adoraremos por los siglos, sentiremos su presencia, momentos de felicidad, de regocijo por toda la eternidad. Una Esta es mi pregunta. intervención, hermano José Luis. Entramos en todas las preguntas. Sí, gracias, pastor. Primero que todo, felicitarlo. Una exposición bastante magistral, muy aproximada a lo que hemos escuchado y leído. Hay algunas preguntas. Voy a leer algunas del chat y otras que seguramente tienen algunos hermanos. La primera es, ya estando en los cielos nuevos y tierra nueva, ya tenemos cuerpos perfectos, no hay pecado, ya no habrán emociones como las de ahorita. Pero en cuanto a la reproducción, ya no habrá más reproducción. Los que estamos. Sí, hasta allá no hay, no tenemos una revelación, pues, o una escritura que nos hable. Seremos espíritus, es decir, que seremos asexuales. Asexuales. Entonces, sí, no tendremos el tema sexual. Ahora, hermano José Luis, no sé qué pasará en el resto, pero le digo, no hay muchos textos que hablen con lujo de detalle del reino eterno, pero hasta el momento lo que nos enseña la palabra es que seremos espíritus, es decir, seres asexuales, y ninguna contingencia humana estará, es decir, esposo, esposa, primo, no, todos seremos hermanos en Cristo. Ahora, no sé qué el Señor nos tiene a nosotros preparados para el reino eterno, donde tengamos pues todo el regocijo por la eternidad. Amén. Pregunta el hermano Miguel que hay que tener en cuenta que hay 3 cielos. ¿Serán destruidos los 3 cielos? La Biblia me habla de cielo nuevo y tierra nueva, o sea, no tendría yo, pues no tendría yo una respuesta de decirle si son dos cielos, y no, aquí la Biblia me habla de cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, el tema podría ser es que, ¿por qué no? Dios crear unos nuevos cielos, aunque no sé qué texto hable de tres cielos. Cuando Hablamos de Pablo, los, hablamos cuando de los cielos, Pablo, por encima de los cielos. sí, no, cuando Pablo dice que tuvo una revelación y estuvo en el tercer cielo, ¿no? Y escuchó palabras inefables que no le es comprensible a cualquier ser humano. O sea, como Así es. decir en la presencia de Dios. No me acuerdo si habla realmente de tercer cielo o habla de los cielos. ¿Estuvo hasta el Dice, tercer dice cielo? el tercer cielo, sí. Está en Ya. Corintios. Sí, también Efesios dice que subió por encima de los cielos para Ajá. llenarlo todo también, ¿sí? Entonces, esa respuesta, si es el primer cielo, porque si hablamos bajo la terminología de los tres cielos, ¿cuál es el primer cielo? El firmamento. ¿Cuál es el segundo cielo? Los astros. ¿Y cuál es el tercer cielo? El paraíso donde está Dios con sus ángeles. Se Sí, puede hablar bajo esa orden de idea. eso, el atmosférico y también el espacial. El espacial. Entonces, es una pregunta muy buena. Si son los dos primeros cielos, pero pues yo me baso en lo que dice ahí la palabra, cielo nuevos y tierra nueva. Entonces ahí ya yo tendría esa como esa respuesta. Pero es una pregunta muy interesante. Bueno, queda un vacío y es, ¿qué pasa con Satanás, con el anticristo, con el falso profeta, con todos los personajes? ¿Qué pasa con ellos? Directamente al lago de fuego también. Tendrán ellos su condenación al lago de fuego todos serán echados. De hecho, el primer juzgado será Satanás y será lanzado al lago de fuego. ¿Cuándo va a ser juzgado? Inmediatamente termina el milenio. Él será juzgado al lago de fuego con todos sus ángeles. De hecho, fue creado para ellos. Perfecto, pastor. No, Tendrán su condenación eterna. yo creo que ya quedamos muy bien ilustrados y también lo que no quede claro, quedamos inquietos de seguir estudiando, investigando y ya tendremos otros seminarios. Con la ayuda del Señor, el próximo lunes vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre la unicidad de Dios. Vamos a hablar todo lo que es la unicidad de lo que la Biblia enseña de Dios en cuanto a su
sus atributos, sus oficios, sus manifestaciones, y vamos a profundizar. Ya este tema es de instituto prácticamente, de universidad. Eso lo vamos a ver, Dios mediante, el próximo lunes a las 8, unicidad de Dios. Agradecemos al pastor Carlos Elías Soto por su tiempo. Realmente fue una jornada maratónica. Le sacamos el jugo, como se dice coloquialmente. Gracias, hermano, porque usted se ha preparado muy bien, ha estudiado, y Dios lo bendiga grandemente por dejarse usar por el Señor. Queremos orar por usted, hermano, por su ministerio. Muchas gracias. Queremos orar por su familia.